La filosofía de John McDowell se sitúa en la intersección entre la epistemología, la filosofía de la mente y la filosofía del lenguaje. Uno de sus objetivos principales es superar la dicotomía tradicional entre empirismo y racionalismo, proponiendo una visión integrada de cómo el pensamiento humano se relaciona con el mundo. Uno de los puntos fundamentales de su pensamiento es la crítica al llamado mito de lo dado, una idea asociada al empirismo clásico según la cual el conocimiento se basa en datos sensoriales puros, independientes de cualquier conceptualización. McDowell rechaza esta noción y sostiene que nuestra experiencia ya está estructurada conceptualmente, es decir, no recibimos simplemente estímulos pasivos, sino que percibimos el mundo a través de capacidades conceptuales que forman parte de nuestra racionalidad. Relacionado con esto, McDowell introduce la idea de que la experiencia tiene un contenido conceptual. Esto significa que lo que percibimos puede justificar directamente nuestras creencias porque ya está dentro del espacio de las razones, un ámbito donde operan la justificación, la verdad y la racionalidad. Así, intenta evitar tanto el escepticismo, que duda de la conexión entre mente y mundo, como el coherentismo extremo, que limita la justificación a la coherencia interna de creencias. Otro aspecto clave es su concepción de la relación entre mente y mundo. McDowell defiende que no existe una separación radical entre ambos. La mente humana está abierta al mundo. Esto implica que el pensamiento no está encerrado en representaciones internas desconectadas, sino que puede captar directamente aspectos de la realidad. De este modo, propone una forma de realismo moderado que evita tanto el subjetivismo como el reduccionismo científico. Además, McDowell se apoya en la tradición filosófica, especialmente en Immanuel Kant y Ludwig Wittgenstein. De Kant retoma la idea de que la experiencia está mediada por conceptos, mientras que de Wittgenstein adopta la importancia del lenguaje y las prácticas sociales en la formación del pensamiento. En este sentido, McDowell enfatiza que nuestras capacidades racionales se desarrollan dentro de una comunidad y mediante la educación, lo que él llama segunda naturaleza. Por último, su obra más influyente, Mente y Mundo, busca reconciliar la ciencia natural con nuestra comprensión de los seres humanos como agentes racionales. McDowell critica el naturalismo desenfrenado, que intenta reducir toda explicación a términos científicos y propone, en su lugar, un naturalismo liberal,